Imagina un grupo que nació de las calles oscuras de Los Ángeles, transformando toda la miseria y la rebeldía de la juventud en un sonido visceral que sacudiría al mundo del rock. Eso es exactamente lo que hizo Guns N' Roses. Con su amigo de la infancia Axl Rose, Izzy Stradlin ayudó a dar forma a una de las bandas más legendarias de la historia del rock. Appetite for Destruction, su primer álbum lanzado en 1987, no tuvo un gran impacto al principio, pero en 1988, durante la gira con Aerosmith, comenzó a ganar reconocimiento y explotó. La combinación de relatos crudos sobre la supervivencia y una actitud rebelde resonó con el público, y no pasó mucho tiempo antes de que el álbum se convirtiera en uno de los más vendidos de todos los tiempos. Pero con todo ese dinero, éxito y fama, ¿qué pasó realmente con Izzy Stradlin? ¿Por qué simplemente desapareció de los reflectores? Bienvenido al canal. Estoy feliz de que estés aquí viendo otra historia de bandas con trayectorias brillantes y otras no tanto. Me gusta mucho hablar de Guns N' Roses. Siempre es un placer. No olvides suscribirte al canal. 4 años después del lanzamiento de Appetite for Destruction, en 1987, Guns N' Roses estaba a punto de dar un paso gigantesco que prometía marcar un punto de inflexión en su carrera. En 1991, la banda se preparaba para lanzar el tan esperado álbum doble Use Your Illusion 1 y 2, que traía una mayor ambición musical y un sonido más elaborado. En ese momento, la banda parecía estar en su cúspide absoluta. Se había convertido en un fenómeno mundial, con millones de fans y un estatus de leyenda del rock. Pero mientras los reflectores destacaban su éxito abrumador, la realidad detrás de escena era muy distinta, marcada por tensiones crecientes, conflictos internos y un entorno cada vez más insostenible. Tras bambalinas, el abuso de drogas se había convertido en una constante peligrosa. Era como si el combustible que impulsaba a Guns N' Roses también estuviera destruyendo todo a su alrededor. Steven Adler, el baterista que se había unido a la banda en 1985, luchaba contra una adicción incontrolable que lo incapacitaba para cumplir con sus responsabilidades. En 1990, sus problemas con las drogas se habían vuelto tan graves que no hubo otra opción más que despedirlo, ya que no podía seguir el ritmo de la banda, comprometiendo las actuaciones en vivo y en el estudio. Pero Steven Adler no era el único con problemas. Axl Rose, el carismático cantante, se estaba volviendo cada vez más firme, incluso autoritario, según algunos testimonios. Axl quería tener un control absoluto sobre el futuro de la banda y sobre cada decisión tomada, lo que naturalmente generaba fricciones internas. Su visión rígida de cómo debía funcionar Guns N' Roses, impuesta a menudo sin mucha discusión, aumentaba las tensiones dentro del grupo día tras día. Los relatos indican que Axl se volvía cada vez más difícil de manejar, y sus comportamientos, a menudo extremos dentro y fuera del escenario, hacían que la convivencia fuera insostenible para sus compañeros. Mientras tanto, Slash y Duff McKagan estaban inmersos en una peligrosa espiral de autodestrucción. Estos dos músicos, que formaban parte del corazón y el alma sonora de Guns N' Roses, bebían como si no hubiera un mañana. La fama, la presión y el estilo de vida del rock exigían un enorme tributo. Ellos lidiaban con el éxito de la peor manera posible, ahogándose en alcohol y sustancias, al punto de casi comprometer sus propias vidas. El resultado era una banda que, aunque en la cima de su creatividad y éxito comercial, vivía constantemente al borde de la autodestrucción. A principios de los años 90, la situación llegó a un punto crítico. La serie de conflictos personales, disturbios y demandas que empezaron a surgir reflejaban el creciente caos dentro de la banda. En julio de 1991, Guns N' Roses vivió uno de sus momentos más caóticos cuando un concierto en St. Louis, en Estados Unidos, terminó en desastre. Este episodio se convirtió en uno de los eventos emblemáticos de la tumultuosa época del grupo, con un disturbio que causó más de $1 millón en daños y resultó en varias acciones legales. La energía explosiva de la banda, que tanto gustaba a los fans, había literalmente escapado de todo control. El clima tenso y caótico no se limitó a Estados Unidos. Unos meses más tarde, durante la gira europea, Axl Rose casi provocó otro disturbio en Alemania.
Axl, con su comportamiento impredecible y a menudo agresivo, empujaba cada vez más a la banda a situaciones peligrosas. Para Izzy Stradlin, que ya estaba cansado de ese entorno tóxico, eso fue la gota que colmó el vaso. El comportamiento errático de Axl y la constante amenaza de nuevos excesos hicieron que Izzy entendiera que simplemente no podía seguir así. Izzy ya había tomado la decisión de cambiar de vida antes de estos eventos. Después de años de excesos y autodestrucción, tomó una decisión radical a finales de 1989. Era hora de volverse sobrio. La sobriedad le trajo una claridad que no había sentido en mucho tiempo. Comenzó a ver lo que realmente ocurría a su alrededor y a darse cuenta de que ese estilo de vida, aunque emocionante y exitoso, ya no tenía lugar en su vida. En una entrevista después de su salida de Guns N' Roses, Izzy fue muy sincero sobre su estado de ánimo en ese momento. Dijo, en 1989 toqué fondo. Me dije, hey, tengo que cambiar, esto ya no funciona para mí. 2 años más tarde, en 1991, viendo a la banda hundirse en disturbios, drogas y caos, Izzy sabía que ya no quería continuar en ese camino. Ya no era para él, estaba buscando algo diferente, algo más tranquilo y equilibrado. En 1991 decidí, me voy, es suficiente, debe haber algo más, reveló, mostrando que su búsqueda de una vida más equilibrada y saludable se había convertido en su prioridad absoluta. Eligió retirarse del torbellino en el que se había convertido Guns N' Roses, que, a pesar del éxito abrumador, estaba haciendo pagar a cada miembro un precio emocional y físico demasiado alto. Después de dejar Guns N' Roses, Izzy Stradlin decidió seguir un camino muy diferente, con menos caos y más libertad. Formó un nuevo grupo llamado The Juju Hounds, que representaba su búsqueda de autenticidad y simplicidad musical. Jimmy Ashhurst, bajista y viejo amigo de Izzy desde los años 80, recordó un momento simbólico de esos primeros días durante una conversación con Eli Weekly. Poco después de dejar Guns N' Roses, Izzy tomó una decisión inesperada. Retiró todo el dinero que tenía en el banco, aproximadamente $2 millones, y lo puso en las alforjas de su Harley Davidson 88. Unos días más tarde, llegó al condominio de Ashhurst en West Hollywood, con su moto cargada de dinero en efectivo. Fue a partir de ese momento que los Juju Hounds comenzaron a tomar forma. Ashhurst describió la escena. Llegó, aún con barro en sus gafas. Hombre, en ese momento, Izzy no confiaba en absolutamente nadie. La grabación del único álbum de estudio de los Juju Hounds fue toda una aventura en sí misma. El proceso comenzó durante un periodo de gran tensión, los disturbios de Los Ángeles en 1992. El clima caótico de la ciudad rápidamente influyó en la atmósfera del estudio. En cierto momento, el ingeniero de sonido alertó que se estaban disparando cerca, y el grupo se dio cuenta de que era hora de abandonar el lugar. Sin dudar, Izzy tomó las cintas y todo el equipo, y se fue con el grupo a una armería. Allí llenó un saco con diversas armas. Luego se dirigieron a su casa, donde había montado un trípode con una ametralladora. Ashhurst recuerda claramente ese momento y la extrañeza de la situación. Me dije, creo que nadie va a llegar hasta aquí, hombre. Todo esto reflejaba bien el estado de alerta constante y la desconfianza que Izzy tenía en ese momento. Un intento de protegerse a sí mismo y a su música. Estas circunstancias no solo dieron forma al álbum, sino también definieron el espíritu de la banda. The Juju Hounds fue mucho más que un simple proyecto musical. Fue una expresión del espíritu indomable de Izzy, alguien que quería seguir un camino diferente, lejos del caos que había sido Guns N' Roses, pero manteniendo la intensidad que siempre lo había caracterizado. El álbum de estudio de los Juju Hounds fue un verdadero homenaje al sonido de los años 70, especialmente al estilo de los Rolling Stones, con una mezcla de punk rock enérgico y toques de reggae. Esta combinación reflejaba perfectamente las raíces musicales de Izzy Stradlin y su búsqueda de autenticidad en la música. Canciones como Shuffle It All y Time Goes By mostraban claramente la influencia de los Rolling Stones, con un sonido crudo y melodías que evocaban el espíritu libre y sencillo de la época. En temas como Pressure Drop,
Eazy revelaba su lado punk, lleno de energía y actitud. Para darle un toque especial al álbum, también colaboraron con el legendario Ronnie Wood, guitarrista de los Rolling Stones, quien agregó aún más encanto a este trabajo. Este álbum definió el tono de lo que los fans podían esperar de Eazy en los años siguientes. Una mezcla de nostalgia, libertad y esa alma rebelde que siempre lo caracterizó. Al lanzar el álbum, Eazy dio una breve entrevista a MTV en la que habló sobre su decisión de dejar Guns N' Roses y lo que esperaba de su nuevo proyecto. Destacó que los Juju Hounds eran una banda centrada en la música pura, el disfrute y la simplicidad de tocar por pasión, algo que sentía que había perdido en la tormenta de su antigua banda. Además de Eazy, la formación del grupo incluía a Rick Richards de los Georgia Satellites, Jimmy Ashhurst de los Broken Homes y Charlie Quintana, ex baterista de Bob Dylan. Era un equipo de músicos que, al igual que Eazy, quería un nuevo comienzo, sin las complicaciones que suelen traer las grandes bandas. El álbum titulado Eazy Stradlin and the Juju Hounds fue lanzado bajo el sello Geffen, que también era la antigua discográfica de Guns N' Roses. Eazy volvió a colaborar con Alan Niven, ex-manager de la banda, quien creía mucho en el potencial de este nuevo capítulo de la carrera de Eazy. El álbum tuvo un éxito moderado, pero aún así dejó su marca, en particular el sencillo Shuffle It All, que fue muy difundido en la radio y tuvo buena exposición en MTV. Entre 1992 y 1993, el grupo se fue de gira e incluso abrió algunos conciertos de Keith Richards. Esta vez, la vida de gira era muy diferente, sin dramas, sin disturbios, sin abuso de sustancias. Era solo música y libertad, exactamente lo que Eazy siempre había querido. Después de la gira, la idea era volver al estudio para grabar un segundo álbum. Alan Niven esperaba que Eazy pudiera construir una carrera similar a la de Tom Petty, con giras cortas y álbumes de calidad. Desafortunadamente, por razones que incluso sus compañeros de banda desconocían, Eazy decidió no continuar con ese segundo álbum. Rechazó dos grandes oportunidades, una aparición en el emblemático programa Saturday Night Live y la apertura de conciertos para Bon Jovi. Su decisión de retirarse fue inesperada, pero coherente con su personalidad impredecible y su aversión a los compromisos rígidos. Al final, Eazy siempre siguió sus propias reglas, buscando una vida más simple, lejos de las presiones de la fama. En 1994, los Juju Hounds, sin Eazy, decidieron reunirse en el Caribe para intentar grabar un nuevo álbum. Pero faltaba algo crucial. Eazy no estaba allí. Mientras sus compañeros esperaban con ansias continuar el proyecto, Eazy se encontraba en otro lugar, aparentemente en Europa, persiguiendo su deseo de alejarse de las presiones y expectativas del mundo musical. Muchos rumores circularon sobre las razones de la desaparición repentina de Eazy. Algunos piensan que las tensiones entre él y el bajista Jimmy Ashhurst se habían vuelto insostenibles, especialmente porque Ashhurst aún no estaba sobrio en ese momento. Para Eazy, que finalmente había encontrado la sobriedad, esa situación le recordaba demasiado los días caóticos de Guns N' Roses, algo que estaba decidido a dejar atrás. Estas divergencias, sumadas a la naturaleza nómada de Eazy, finalmente llevaron al fin del proyecto. Antes de eso, Geffen Records lanzó un álbum en vivo de los Juju Hounds en la primavera de 1993, en un intento por mantener viva la llama de la banda. Sin embargo, este lanzamiento marcó el final oficial de la formación. Después de eso, Eazy se retiró de los reflectores y adoptó una vida más tranquila, lejos de las presiones de la fama. Comenzó a lanzar álbumes en solitario de una manera mucho más discreta, sin grandes campañas de marketing o expectativas, solo cuando sentía que tenía algo para compartir. Su carrera ahora estaba dictada por él mismo, libre de las exigencias comerciales. Aunque vivía de manera más reclusa, Eazy aún hizo algunas apariciones esporádicas que sorprendieron a sus fans. Volvió a tocar con Guns N' Roses en varias ocasiones, tuvo una breve aventura con Velvet Revolver e incluso subió al escenario con Aerosmith durante una actuación inesperada. Era como si permaneciera presente lo suficiente como para recordar a todos su importancia, pero manteniendo siempre una distancia prudente. Slash, su antiguo compañero de banda, probablemente describió a Eazy de la mejor manera posible en su autobiografía.
Eazy siempre ha sido el tipo de persona que siempre tenía otro lugar al que debía ir. Esta frase resume bien quién es Eazy Stradlin, un músico talentoso y auténtico, que nunca dejó que las expectativas de los demás definieran su vida, siempre en busca de nuevos horizontes, sin dejarse atrapar por lo que la rutina de la celebridad exigía. Eazy Stradlin actualmente vive de una manera muy reclusa y discreta, lejos de los reflectores que marcaron su paso por Guns N' Roses. Eligió una vida tranquila, lejos del bullicio de la fama, en sintonía con su carácter reservado. Eazy nunca disfrutó del estilo de vida caótico de las grandes giras ni de la intensa exposición mediática, prefiriendo un día a día más calmado y bajo su propio control. Hoy en día vive en Estados Unidos, pero se sabe que viaja mucho, llevando una vida nómada, sin apegarse a un lugar en particular. A diferencia de muchos de sus antiguos compañeros de banda, Eazy no es activo en las redes sociales, lo que refuerza su deseo de discreción. De vez en cuando, lanza canciones en solitario, sin grandes campañas de marketing, simplemente publicándolas en YouTube o en plataformas digitales, para compartir su trabajo con aquellos que aún lo siguen. En el plano musical, Eazy sigue involucrado cuando le apetece, grabando y publicando nuevas canciones de manera independiente. Sus apariciones públicas son raras y, cuando ocurren, suelen ser una sorpresa para los fans, como cuando tocó con Guns N' Roses en algunas fechas de la gira de reunión del grupo en 2016. Esa participación, aunque breve, recordó a muchos fans la importancia de su contribución al sonido y al espíritu del grupo. El estilo de vida de Eazy hoy en día es exactamente lo que siempre buscó: simple, libre y sin la presión de la industria musical tradicional. Parece estar en paz con sus decisiones, enfocado en lo que realmente es importante para él: la libertad, la música y una vida sin complicaciones innecesarias.